Hoy quiero compartir con la ayuda del Señor una reflexión que titulé El gozo del amén. Cuando uno está recibiendo alguna enseñanza en la iglesia o en conversaciones entre hermanos, a veces escuchamos que se responde con un amén. También al terminar una oración, nosotras decimos amén. Es muy hermoso oír esta palabra entre hermanos. Muchas veces surge de manera espontánea por entender y estar de acuerdo con lo que se ha escuchado. Pero tristemente también lo escuchamos como respuesta a cualquier cosa, llegando casi a ser una muletilla aplicable en frases motivadoras, en buenos deseos o en cosas que suenan bíblicas, pero que no lo son. Siempre he tenido la sensación que decir amén no es una palabra para decirla a la ligera. Por eso quise detenerme en ella y compartir esta reflexión. Saber un poco cuál es su significado nos ayudará a tener un mejor entendimiento de lo que hacemos, ya sea cuando participamos de la enseñanza o para evaluar nuestra respuesta a lo que escuchamos. No en vano se nos enseña a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si lo hacemos, nuestra alabanza y deleite será mayor y nuestra adoración más grata al Señor. Cuando recibimos la palabra por medio del predicador, pastor o un hermano que habla una verdad y nuestro entendimiento la detecta como una piedra brillante en una mina oscura, arde el corazón, así como le ocurrió a los caminantes de Maús. Es un gozo inexplicable. Las escrituras se abren, tienen sentido para nosotros. Estamos en una sola sintonía con nuestro Señor y sale ese amén con gran alegría desde lo profundo de nuestro ser. Vivir esos momentos tiene mucho que ver con conocer su palabra. Si no, podríamos estar diciendo un amén al tipo de doctrina equivocada. Por ejemplo, cuando se anhela prosperidad y te predican prosperidad, ahí también se produce una concordancia interna, pero es una que va a acentuar el error o el deseo natural, carnal del ser humano. Por eso la conexión es entre la enseñanza que recibo con la Biblia y no la enseñanza que recibo con lo que siento, pienso o creo. Esto es importante. No hay comparación espiritual entre estas dos experiencias, porque una sucede en Cristo y la otra está sucediendo en la carne. Cuando ocurre de este modo en Cristo, uno logra reconocer que lo que se está escuchando es palabra de Dios. Si hemos dedicado un tiempo a pasar con el Señor leyendo y meditando las Escrituras, el disfrute es aún mayor, porque comenzamos a ver cómo esa enseñanza calza perfectamente en una cadena de versículos afines que el Espíritu Santo mismo trae a la memoria. Esto refuerza y enriquece lo que ya habíamos aprendido. Hace sentido a nuestro entendimiento. La palabra nos alumbra y de todo nuestro ser brota con gozo un amén. A veces ese amén sale de nuestra boca como un sí, Señor, o tal vez no audible, como lágrimas o un corazón que se conmueve. No sé si te ha pasado eso tan lindo. Todo esto es una mirada a lo que estamos viviendo desde nuestra experiencia como hijas de Dios, lo que nos pasa a nosotras. Pero hay otro punto de vista que no debemos olvidar y creo que es el más importante, la perspectiva de Dios. Revisando algunos diccionarios bíblicos, encontré que amén viene de una raíz hebrea que significa ser firme, estable, confiable, sólido, verdadero, ciertamente, y también así es. Pero nuestro así sea es más débil y superficial que lo que realmente quiere decir la palabra en el original. Por esa razón, muchas veces en la Biblia simplemente no se tradujo. Amén es una transliteración, o sea, es la palabra hebrea pronunciada de la misma manera que en su idioma original,
pero que en el nuevo idioma, en nuestro caso español, solo se le dan las letras que tengan sentido para nosotras. Esta hermosa palabra ha trascendido los tiempos, lugares, los idiomas. Qué hermoso es pensar que cuando la pronunciamos estamos diciendo exactamente la misma palabra que se escuchó hace tantos años atrás. Imagina, se usó en el tiempo de Moisés, de David, de nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Y esta misma palabra se escuchó también en los labios de nuestro amado Señor Jesús. Me ha servido bastante mirar por un lado la relación del Señor con respecto a la palabra amén, el uso que vemos en versículos afines, y por otro lado nuestro uso actual. En la Biblia la encontramos al terminar una oración o como una expresión de alabanza, para sentir una información como tomando conocimiento de lo que se dice, como algo personal o en grupo, y al final de las oraciones y de las doxologías. Es interesante cómo el Señor la usa al principio de sus afirmaciones. Es el único que lo hace así. Esto nos muestra la seguridad que hay en sus palabras. Lo que Él dice es imposible que no se cumpla. Hay algunos versículos que se tradujeron como ciertamente, en verdad, pero en el original la palabra que va es amén. En Mateo la encontramos 31 veces, en Marcos 13, en Lucas 6 y en Juan 25 veces. Es lindo saber que ahí va la palabra amén al principio de sus afirmaciones. Por ejemplo, en Lucas 23:43 dice: entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí va un amén. Juan 3:3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un versículo en especial que me llama mucho la atención. Es Apocalipsis 3:14. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí el Señor Jesús se llama a sí mismo el amén, y pensaba en cómo el Señor puede no solamente decir el amén, como lo hizo en varias ocasiones, sino identificarse como el amén. Cuando nosotros decimos amén, hay un entender, un aceptar, un así sea a lo que hemos escuchado. Pero a diferencia de nosotros, el Señor es la palabra viva, el verbo con un entendimiento perfecto en todos los aspectos. Nosotros tenemos un entendimiento limitado, así que no podemos decir amén con una comprensión completa como Él lo hace. Y un segundo punto importante es que nuestra aceptación a lo que logramos entender no es total. A menudo, por no decir casi siempre, algunas verdades o mandatos encuentran en nosotros distintos grados de resistencia. Por ejemplo, podemos decir sí, así sea, en situaciones difíciles que nos toque pasar. Pero en el fondo no es fácil abrazar esa dificultad de manera pura e instantáneamente. Pasamos la mayoría del tiempo por el conflicto de entender, de conversarlo con nuestro Padre, antes de llegar a la rendición de decir sí, Él sabe, amén. Solo podemos llegar a decir un amén humanamente real, así entre comillas, con la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos guía a la verdad y nos convence de pecado. Y justamente ahí tenemos por un lado el entender, porque nos guía a la verdad, y el aceptar, porque nos limpia de las resistencias carnales que tenemos. Pero aparte del entendimiento completo, en el Señor Jesús hay un hacer en perfección. Otro aspecto que difiere mucho de nuestra conducta. No solo dice, sino que lo hace.
y más todavía si pensamos que Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Es decir, Él es el cumplimiento atemporal, desde siempre, de todo lo que está en el diseño de Dios. Definitivamente, Él es el amén. Veamos otro aspecto. Cuando uno dice, qué maravilloso es el Señor, y surge del que escucha un amén, es como una alabanza que viene por recordar cosas que se han vivido. Hay una comunión y disfrutamos del mismo tipo de gozo. Pero ¿qué pasaría en la situación contraria? Cuando no hay un gozo al decir amén. ¿Puede pasar esto? Sí. Y lo vemos en la primera mención de la palabra amén, que está en el libro de Números. Según los expertos, hacia el año 1400 a.C. Tenemos una instrucción para un caso de infidelidad. Esto está en Números capítulo 5, del 11 en adelante. Sobre la mujer caería una maldición en caso de haber cometido este pecado. Ella debía responder audiblemente con un amén a esta maldición. Imaginemos a la mujer. Tendría que decir amén, entendiendo que vendría una sentencia justa. No tenía la opción de no decir ese amén. Aun cuando no lo pronunciara con sus labios, estaba bajo lo que la ley sentenciaba para ella en esa situación. Es un amén, pero no algo que se quiera. Así que el decirlo tenía que ver más bien con el reconocer que lo que sucederá es justo en el mejor de los casos, tal como cualquier criminal escucha su sentencia frente a un juez. Cuando se está en contra de lo que Dios ha mandado, inevitablemente habrán consecuencias. En este caso, la mujer tuvo la opción de hacer lo correcto antes. Ahora la vemos sin alternativa, diciendo un amén doloroso. Pocas veces relacionamos el amén a las maldiciones de la desobediencia, pero esto es lo que vemos en las primeras menciones de la palabra. Leemos en Deuteronomio 27:9 las maldiciones que se pronunciaron en el monte Ebal y las bendiciones en el monte Gerizim. Si nos fijamos, no hay un amén después de cada bendición, sino que la instrucción expresa es que todo el pueblo diga amén después de cada maldición. Tal vez, pienso yo, nuestro Dios quiere asegurarse que tomen el peso al hacerlos participar en esta proclama, para que pongan cuidado en apartarse de lo que les traerá maldición. Las bendiciones vendrán por obedecer, es decir, no hacer lo que se enumeró en el monte Ebal. Aquí no se menciona un listado de cosas buenas a hacer para alcanzar las bendiciones que se mencionan, sino un listado de lo que no se debía hacer, lo que obviamente implica escoger lo bueno, pero el detallar cada situación que traerá maldición lo hace aún más fácil de aplicar en la práctica, y eso creo que es el punto del Señor. Esto es algo que nos lleva a pensar qué tipo de hijas somos. ¿Obedecemos por temor a las maldiciones? ¿Eso es lo que está en nuestra mente? ¿O por gratitud a las múltiples bendiciones que nos ha dado el Señor? Por otro lado, en el Nuevo Testamento, con la venida del Señor Jesús, no vemos este tipo de situación. Un paralelo cercano podría ser la mujer sorprendida en adulterio que llevan al Señor. Eso está en Juan 8, capítulo 8, versículo 11. La mujer, frente a la maldición de ser apedreada por su pecado, según lo mandaba la ley en Deuteronomio 22:22, no tenía opción de librarse. Los escribas y fariseos usaron a esta mujer y la desgracia de su pecado solo para hacer caer al Señor. Pero esta situación permitió que quedara registrado que gracias al Señor Jesús y su sacrificio podemos alcanzar misericordia para no recibir la maldición que merecíamos y hallar gracia.
para el oportuno socorro. Él se compadece de nuestras debilidades y nos da la capacidad de arrepentirnos, recibir perdón y de no ser esclavas del pecado. En Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, nuestro amén, como hijas de Dios que tenemos nueva vida en Cristo, no tiene que ser doloroso. Nuestro Señor tomó por nosotros esa maldición. Él dijo ese amén a la paga del pecado y venció en la cruz. Qué maravilloso es que gracias al Señor podemos decir amén de esta manera, con gracia, con paz. Miremos el amén de Jesucristo relacionado a la cruz, frente al dolor y frente a recibir una condena en nuestro lugar, siendo inocente, y por otro lado, en Deuteronomio, a una mujer diciendo amén a una maldición, una sentencia merecida. Detengámonos y miremos este contraste. Ambos están pronunciando un amén a una maldición, pero en Cristo hay gozo, porque está dentro de la voluntad de Dios. Dice en Hebreos 12, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y en el caso de la mujer hay solo dolor y vergüenza. Jesús cumplió todo lo que el Padre le encomendó. Él es el amén. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En Marcos 14:36 dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cumplió de manera única. Vemos un aceptar y hacer en perfección. No solo dijo el amén, no solo lo vivió, sino que Él es el amén. Desde el principio tomó sobre Él todo para que nosotros en Él pudiéramos decir ese amén con gozo. Isaías 53:4 al 6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios, a sus juicios, a sus ordenanzas, a sus pensamientos y sentir. Claro, porque Él es la imagen misma de su sustancia. Nadie podría cumplir a cabalidad lo que Dios demandaba, sino, digamos en cierta manera, Él mismo. En Isaías 65:16, Dios es llamado el amén, pero se tradujo como verdad, fidelidad. Esta traducción se entiende cuando vemos que amén en su lenguaje original viene de una raíz que significa fe y confianza. La palabra amén, escrita en hebreo, es la misma palabra para fidelidad. Bueno, ante todo lo expuesto, pienso que en el fondo el amén es de alguna forma independiente de nosotros. Es como o te alineas con el amén para estar en el gozo, o tendrás que sufrir por estar en rebeldía, oponiéndote a Dios mismo. Tener gozo o dolor al decir amén
dependerá de dónde nos encontremos con respecto a Dios y su voluntad. El amén tiene que ver principalmente con la fidelidad de Dios. En hebreo, como vimos, se escriben igual. Sí es una palabra donde hay un tipo de compromiso o involucramiento de nuestra parte, y es también una exaltación, una expresión de nuestro entendimiento a la luz de su verdad. Pero esto que provoca en nosotros está sujeto al significado que el Señor le ha dado en primer lugar, a cómo Él la usó y cómo se aplicó en la Biblia. Las situaciones que encontramos en ella nos ayudan a visualizar más claramente este concepto. Nuestro amén es una afirmación a que sean escuchados nuestros ruegos, acciones de gracias, pero siempre teniendo claro que será así porque lo hacemos en el nombre de Cristo, por sus méritos, porque Él es el amén que da sentido y validez a nuestro amén. Pensar en la palabra amén me ha llevado a encontrarla en muchos pasajes que tal vez no aparezca escrita tal cual, pero que sí se encuentra en su concepto. Bueno, dejo abierta la invitación a escudriñar de manera personal qué significa cuando decimos amén. Espero que haya sido una reflexión que sea de bendición para ti. Y quiero terminar con un versículo de Judas 1:25. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.